Buenas. Pues de nuevo agradecerles a todos por la aceptación que ha tenido el canal de YouTube. Agradecerles a todos por los comentarios que han tenido de manera personal. Agradecerles a todos esas inquietudes que han despertado. eh, y sobre todo yo muy agradecido de poderles brindar esta información de manera 100% gratuita para que ustedes tengan el conocimiento necesario para ingresar al mercado laboral y eh, conseguir trabajo en un campo de alta demanda, de mucha especialización. Para mí es pues, un gran honor. Como siempre les digo, por favor suscríbanse, denle me gusta, activen la campanita para que semanalmente ustedes puedan saber cuándo se sube el video de la clase siguiente y podamos seguir el ritmo y podamos seguir la continuidad del curso y que lo terminemos para beneficio pues, de todos ustedes. El día de hoy o esta semana vamos a estar tratando otra de la introducción, otra clase pues sumamente importante en la parte de la anatomía. Como le decía en la clase anterior, la anatomía es una ciencia de la medicina, ¿verdad? Que se encarga del estudio de los órganos del cuerpo. Y esa anatomía se divide en diferentes eh, partes, ¿verdad? Para estudiar diferentes órganos. Como lo vimos la semana pasada, los huesos o la parte de la osteología. La semana de hoy, o esta semana, perdón, vamos a estar hablando sobre la miología. ¿Y qué es la miología? Bueno, básicamente la miología es la rama de la anatomía que estudia el tejido muscular. Este tejido constituye la parte activa del animal. La característica fundamental del tejido muscular es la capacidad de contracción, ¿verdad? También el tejido muscular interviene en la posición del animal por medio del tono muscular y algunos músculos hacen circular los líquidos, como ocurre con los músculos de la vejiga, del corazón o los músculos de los vasos. Las células que constituyen el tejido muscular se llaman los miocitos y los miocitos son células alargadas dentro del tejido muscular. También encontramos tejido conectivo, tejido graso, tejido nervioso y vasos sanguíneos. En los animales domésticos encontramos aproximadamente 400 músculos, más o menos. Okay. Dicho esto, entonces, ¿qué es la miología? Bueno, la miología es esa parte de la anatomía o esa rama de la anatomía que se encarga del estudio de los músculos. ¿Y qué son los músculos? Pues nosotros sabemos que son los músculos, los sentimos normalmente en los animales. Pero los músculos son una acumulación de fibras, ¿verdad? Y esas fibras están eh, creadas, están constituidas de células mucho más pequeñas que se llaman miocitos. Ok, ¿cuáles son las funciones básicas, que las vamos a ir viendo más adelante a medida que vayamos avanzando en el tema? Pero ¿cuáles son las funciones básicas de los músculos? Pues poder mantenernos erguidos, poder darnos movilidad, podernos, en ese erguido es porque hay cierto tono muscular, ¿verdad? Hay enfermedades precisamente donde se pierde la tonicidad muscular y los animales o las personas empiezan a dejar de poder mantenerse erguidos porque ya no tienen esa tonicidad. Además de diferentes tipos de musculatura que vamos a ver más adelante, con características muy específicas cada una de ellas, para ejercer una función pues característica, ¿verdad? Entonces, tenemos como definición de músculo. ¿Qué es un músculo? Es un órgano capaz de contraerse o relajarse, asegurando las funciones dinámicas, movimiento, y las funciones estáticas, mantenimiento de postura. Como lo dijimos anteriormente, entonces, ¿qué es un músculo? Es un órgano, ¿verdad? Lo primero que tenemos que saber es que es un órgano, ¿verdad? Que se puede contraer o relajarse y
que produce funciones dinámicas, movimiento, y funciones estáticas, como es el caso de cuando nosotros estamos tranquilos, pero estamos erguidos, porque tenemos tonicidad muscular, ¿verdad? Representa la parte activa del aparato locomotor, ¿verdad? La otra parte que no es activa son los huesos, que lo vimos la semana pasada. En este caso, los músculos son la parte activa del aparato locomotor. Los músculos siempre actúan en pares antagónicos. Uno se estira y uno se contrae, ¿verdad? Están conformados por tejido muscular y a su vez están conformados por miocitos. Como les dije anteriormente, los músculos están constituidos por fibras, ¿verdad? Que son el tejido muscular, y esas fibras a su vez están constituidas por células mucho más pequeñas que se llaman miocitos, ¿verdad? Y como decía anteriormente, los músculos actúan en pares. Cuando un músculo se contrae, el otro se relaja. Y cuando un músculo se relaja, el otro se contrae, ¿verdad? Esa es la característica de la locomoción. Nosotros para caminar necesitamos que un músculo se relaje y un músculo se contraiga, ¿verdad? Si todos se contraen, no podemos caminar. Y si todos se relajan, no caemos, ¿verdad? Eso es básicamente lo que define la función del músculo en el caso de la locomoción. Y el otro punto importante aquí es que dentro del aparato locomotor, que básicamente lo conforman los huesos y los músculos son la parte activa, los huesos dan soporte y los músculos son los que activan el movimiento, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes clasificaciones de los músculos. Los músculos se pueden clasificar por su función, por su forma, por su dirección de la fibra o por sus dimensiones relativas. En cuanto a la clasificación por su función, tenemos músculos flexores, músculos extensores, músculos abductores, músculos de rotación o rotadores, pronadores o supinadores, ¿verdad? Eso es básicamente en cuanto a su función del músculo. En cuanto a su forma, tenemos músculos en forma de trapecio, en forma de triángulo, redondos y cuadrados. En cuanto a la dirección de su fibra, tenemos músculos de fibras rectas, tenemos músculos de fibras transversas y tenemos músculos de fibras oblicuas. Y por su dimensión relativa, ¿verdad? Porque depende del área del cuerpo donde esté, tenemos músculos largos, cortos o anchos, ¿verdad? Propiedades del tejido muscular. O sea, ¿qué, qué caracteriza, qué caracteriza al tejido muscular? Lo primero es la excitabilidad eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que el tejido muscular recibe impulsos eléctricos del sistema nervioso y responde a los mismos generando movimiento, ¿verdad? Entonces, los músculos tienen la capacidad de excitarse por una descarga eléctrica, ¿verdad? Eh, Nos pasa cuando en algún momento hemos recibido una descarga eléctrica que nosotros nos contraemos, es porque el músculo está diseñado para reaccionar a descargas eléctricas. En el caso del funcionamiento normal, a través del sistema nervioso, hay pequeñas descargas eléctricas que producen esa excitabilidad del músculo para que se contraiga o para que se relaje, porque, bueno, básicamente se contraen por excitabilidad eléctrica, ¿verdad? Entonces, esa excitabilidad eléctrica o esa condición, esa característica del músculo de excitarse y de reaccionar a un impulso eléctrico que es generado a través del sistema nervioso, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Es lo que le da una característica. El músculo es excitable de manera eléctrica, ¿verdad? El músculo tiene contractibilidad, que se define como la capacidad de acortamiento que provoca una tensión llamada fuerza de contracción. Si la tensión producida supera la resistencia, se produce un movimiento que será diferente dependiendo del lugar en el que esté situado el músculo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es otra característica del tejido muscular? Que se puede contraer, que tiene contractibilidad. Entonces, se produce esa descarga eléctrica, se produce una contracción del músculo y si esa contracción es lo suficientemente fuerte para vencer, ¿verdad? La resistencia
que haya en ese momento, bien sea si nosotros queremos mover la pierna dentro del agua, el agua va a generar una resistencia a nuestro movimiento, ¿verdad? Por física. Pero si esa contracción es lo suficientemente fuerte, nosotros vamos a poder hacer la patada dentro del agua, ¿verdad? Entonces a eso se refiere cuando esa contractibilidad o ese impulso o esa contracción es lo suficientemente fuerte para superar la resistencia del lugar donde esté ese músculo en ese momento, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si yo intento, en este caso, contraer mi mano que tengo aquí sobre la mesa y trato de contraerla para romper la mesa, ¿verdad? Pues por mucho que yo contraiga los músculos, no va a haber ningún movimiento porque no tiene la suficiente fuerza esa contracción para yo poder superar la resistencia que me está generando la mesa. No sé si me entienden. Extensibilidad es otra de las propiedades del tejido muscular y es la capacidad del músculo para extenderse sin sufrir daño alguno. Esta propiedad puede apreciarse en la capa muscular del estómago, que se distiende considerablemente cuando el estómago se llena de comida durante el proceso de digestión. Entonces, esa es otra característica del tejido muscular en ciertos músculos, ¿verdad? Que puede extenderse, tiene una capacidad de extensión sin llegar a dañarse, ¿verdad? Elasticidad, que se refiere a la capacidad del tejido muscular para volver a su longitud original después del proceso de contracción o tras su estiramiento. Entonces, es otra de las características del tejido muscular, es esa elasticidad, y se entiende elasticidad por esa capacidad que tiene de poder, bien sea contraerse o agrandarse en su longitud cuando se estira y volver a llegar a su estado original sin ningún problema, sin ningún daño, perdón. Tenemos la estructura y la función del músculo, ¿verdad? Tenemos la unidad estructural, que es la fibra muscular, como les comentaba anteriormente. El músculo está compuesto de muchas fibras, ¿verdad? Y, perdón, exacto, la unidad estructural son esa cantidad de fibras que tiene, y la unidad funcional, que en este caso es la unidad motora, que es el número de fibras de cualquier músculo que están inervadas por la misma neurona y reciben la terminación de una sola neurona. Dedos de las manos, cada uno por una sola fibra. Ok. Básicamente lo que nos quiere decir esto es que tenemos muchas fibras, ¿verdad? Pero el conjunto de fibras que es enervado o que le llega el impulso por una sola neurona es lo que se conoce como la unidad funcional del músculo. Esa cantidad de fibras que genera un músculo, ¿verdad? Cuando es enervada o es excitada por una sola neurona, se conoce como unidad funcional, porque es la que va a producir la función motora, la función de excitabilidad de ese conjunto de fibras, ¿verdad? Eh, y la otra función es la biomecánica o de palanca, ¿verdad? Los músculos con más precisión son los de los ojos. Cada fibra posee una neurona. Para que haya movimiento se necesita que el músculo atraviese la articulación. El músculo no causa movimiento en un hueso, sino en la articulación. Entonces, en este caso, la biomecánica o de palancas, básicamente lo que quiere decir es que como los músculos se insertan en puntos específicos de los huesos, ¿verdad? Cuando ese músculo se contrae, no se contrae el hueso, ¿verdad? No va a haber movimiento en el hueso, pero está insertado de cierta manera para que genere una palanca, ¿verdad? En las articulaciones, entonces, por las articulaciones, mejor dicho, entonces va a generarse el movimiento. Por la palanca que genera la contracción de ese músculo, haciendo palanca a través de las articulaciones, y es lo que nos produce el movimiento. Tenemos básicamente tres tipos de tejidos musculares. El tejido muscular liso, el músculo estriado o involuntario y el músculo estriado voluntario. Tenemos, bueno, vamos a ver esta imagen para igual las características de la musculatura cardíaca.
Por otro lado, en cuanto al tejido muscular liso, la característica del tejido muscular liso, que es básicamente el que recubre los órganos y el sistema pues, digestivo, el tejido muscular liso, a diferencia del esquelético, no participa en los movimientos voluntarios, es decir, no tenemos de manera voluntaria cómo hacer que ese músculo se mueva, sino que lo hace de manera involuntaria. Se encuentra en las paredes de las estructuras internas huecas, incluyendo la pared del tubo digestivo, vesícula biliar, vasos sanguíneos, vías aéreas, bronquios, uréteres, vejiga urinaria y útero. También existe músculo liso en la piel y en el oído, donde tiene la función de contraer y dilatar las pupilas. Nosotros no podemos de manera voluntaria dilatar ni contraer las pupilas, ¿verdad? Recibe su nombre porque si se observa al microscopio una muestra de tejido, no son visibles estriaciones, razón por la que se le llama liso. Los músculos lisos del organismo realizan funciones de gran importancia y se contraen o relajan de manera automática en respuesta a estímulos nerviosos generados por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, que vamos a ver también más adelante, es el que regula las funciones, como su nombre lo dice, autónomas del cuerpo. No necesitan de nuestra voluntad para eso estarse regulando, ¿verdad? Las fibras musculares lisas son más cortas que las esqueléticas y poseen un único núcleo. Cuentan con filamentos internos que son de dos tipos, gruesos y finos. Estos filamentos no tienen una distribución compacta, por lo que no existen estriaciones visibles. La contracción de la fibra lisa se basa en los mismos principios que el músculo esquelético, pero tienen algunas propiedades particulares. Es de inicio más lento, pero de mayor duración que el músculo esquelético, y además las fibras pueden estirarse o acortarse en un grado mucho mayor sin perder su capacidad contráctil, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que las fibras de musculatura lisa se contraen de manera más lenta, pero su contracción se puede mantener durante más tiempo. Las fibras musculares estriadas se contraen de manera más violenta, pero esa contracción no se puede mantener durante mucho tiempo. Por eso es que cuando a nosotros nos dan los calambres, es porque la fibra muscular se contrajo de manera muy violenta y quedó como en bucle, por llamarlo de alguna manera, ese impulso nervioso y lo mantiene en contracción, ¿verdad? La fibra muscular lisa se puede contraer de manera más lenta, ¿verdad? Pero esa contracción la puede mantener en más tiempo sin que se produzca ese tipo de contracción tan fuerte, ¿verdad? La musculatura lisa del útero es la que hace posible el proceso del parto. Durante el mismo, el útero se contrae periódicamente con intensidad creciente que alcanza su máximo durante el periodo expulsivo, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. La musculatura lisa no puede ser contraída de manera voluntaria. En el caso del parto, son contracciones que no se pueden controlar, ¿verdad? De tanto la hembra animal como la hembra humana, son contracciones que no se pueden controlar y son contracciones que se pueden mantener durante más tiempo, como no ocurre el caso de la fibra muscular estriada. Vamos a ver un poco de nuevo la imagen. Como lo decía aquí, la, eh, la estimulación de esas fibras cardíacas se hace también a través del sistema nervioso autónomo. Es decir, nosotros a voluntad no podemos modificar las contracciones ni la velocidad ni la intensidad de esas contracciones eh, cardíacas del corazón, como si lo podemos hacer en el caso de la musculatura estriada normal de los músculos que no son cardíacos, porque yo puedo regular si quiero extender el brazo lento o rápido y eso yo lo puedo regular de manera voluntaria. Ok. Los músculos, como dijimos anteriormente, tienen la característica de contraerse, es una de sus características. Y hay diferentes tipos de contracciones musculares. Dentro de ellas tenemos tres tipos: tónicas, fásicas y reflejas. La musculatura tónica, o es el tono muscular, estado de tensión fisiológico que presentan los músculos constantemente con el fin de mantener a estos tejidos activos sin generar un movimiento, por lo cual
se lleva a cabo gracias al intercambio de acción que producen las fibras musculares, lo que quiere decir que estos elementos se van turnando para evitar que aparezca la fatiga, ¿verdad? Como yo les decía, parte de la función del sistema tanto de los huesos como de los músculos es la de mantenernos erguidos a nosotros en dos patas o en dos pies y en los animales en cuatro patas, pero el mantenernos erguidos. Esa contracción fisiológica que generan los músculos constantemente y que se van turnando para evitar la fatiga. Si nosotros estamos parados, o en mi caso, en este caso que estoy sentado, pero estoy erguido, ¿verdad? Eh, si yo no genero ningún tipo de movimiento, igualmente los músculos están alternándose unos y otros para evitar que se produzca una fatiga de un solo músculo que esté en una posición tónica específicamente. Entonces relaja este y contrae otro que va a mantener mi misma posición erguida, pero de alguna manera va intercambiando entre unos y otros para evitar, como decimos anteriormente, la fatiga del músculo. Después tenemos la contracción fásica, que es movimiento o resistencia activa, permite hacer resistencia y se tiene el control, ¿verdad? Es el tipo de contracción que yo genero a voluntad, ¿verdad? Que yo genero para caminar, para yo mover un equipo, para yo levantar algo. Eso es una contracción fásica. Y la contracción refleja, que está regulada por el sistema nervioso autónomo, es automática y no es voluntaria. Puede ser el caso de los movimientos peristálticos del sistema digestivo, ¿verdad? Eso es una contracción muscular completamente automática. Ahora bien, la, los músculos, como decía anteriormente, están constituidos, están formados por fibras musculares. Entonces, las fibras musculares son la unidad morfofuncional del músculo esquelético, se organiza en fascículos o haces, ¿verdad? La cantidad de fibras musculares crean unos, un grupo que van creando a su vez los músculos, ¿verdad? Se organizan en fascículos o haces, representan la porción carnosa del músculo y es la responsable de la contractibilidad, es decir, la capacidad de acortarse ante un estímulo. Entonces, esa estructura funcional que es la fibra muscular, que se va uniendo en muchas fibras hacen los haces y esa cantidad de haces son los que crean el músculo como tal. También dentro de la estructura del músculo como tal están los tejidos conectivos, ¿verdad? El tejido conectivo se denomina de sostén, ya que se relaciona con los tejidos epiteliales y musculares a los que le confiere soporte y rellena los espacios entre las células y los órganos. Entonces, este tejido conectivo, como su nombre lo dice, conecta. Entonces, esas haces de fibras que, a ver, esas fibras, muchas fibras que crean esos haces de fibras, que a su vez crean los músculos, pero entre esas haces de fibras hay un tejido que los conecta, que los soporta, que es el tejido conectivo. Eh, en ese tejido conectivo, generalmente es un tejido que tiene nutrientes y que tiene la capacidad de ofrecer nutrientes de manera rápida e inmediata al músculo para su funcionamiento. Su función principal es la de sostén e integración del sistema con los órganos o el sistema de los órganos, ¿verdad? También dentro de los músculos nosotros tenemos vasos sanguíneos y nervios. Los vasos y nervios son ductos diminutos que proveen sangre a los nervios periféricos. Bueno, básicamente aquí está confuso. Los vasos son conductos diminutos que proveen sangre a las fibras, ¿verdad? Y los nervios, pues son estructuras que transmiten impulsos, bien sea, lo vamos a ver en el sistema nervioso, pero bien sea de
enviar información o de recibir información para ser procesada. Las estructuras vasculares múltiples que aseguran la llegada de oxígeno y nutrientes a las células nerviosas localizadas en las capas más internas de los nervios. Un nervio es conjunto de fibras de un tipo en particular que conduce impulso entre el sistema nervioso central y las distintas partes del cuerpo. Ok, ¿qué queremos decir con esto? Que dentro de los músculos, de esa estructura de músculo, ya fibras, fascias de fibras y músculo con tejido conectivo, también hay vasos sanguíneos, que su función principal es la de llevar nutrientes y oxígeno a los músculos para su funcionamiento, y además tenemos nervios, ¿verdad? Que su función principal es la de comunicar ese músculo o esos órganos con el sistema nervioso central para enviar o recibir información de un lado o del otro. Los músculos tienen actividades, como dijimos anteriormente, de contracción, pero como vimos inicialmente, generalmente trabajan en pares. Entonces, hay músculos que trabajan de manera agonistas, ¿verdad? Que son los que hacen la misma acción. Antagonistas son los grupos de músculos que se oponen al movimiento o a dicha acción. Sinergistas son los que colaboran con la acción, pero no es el principal para dicha acción. Y los fijadores, que su contracción lo que hace es fijar un elemento esquelético, por ejemplo la escápula o el hioides. Entonces, músculos agonistas son aquellos músculos que cuando se contraen producen la misma acción, ¿verdad? Producen el mismo movimiento. Los antagonistas son músculos que cuando se contraen, eh, cada una de esas contracciones son antagónicas, es decir, están contrarias y evitan una u otra del movimiento. Probablemente una produce un movimiento y la otra soporta para que ese movimiento no sea desproporcionado, ¿verdad? Esos son músculos antagonistas. Sinergistas son músculos que producen el mismo movimiento, pero básicamente uno es el que hace la función principal y el otro lo ayuda, no es el que produce esa contracción o esa función principal de movimiento. Y los fijadores, como su nombre lo dice, básicamente lo que hacen es fijar, eh, bien sea órganos, bien sea huesos entre ellos, eh, lo que hacen es fijar parte de la anatomía del animal, ¿verdad? Bueno, con esto terminamos la clase de hoy, ¿verdad? Que la parte de miología o de los músculos. Eh, Importante, como dije anteriormente, saber que la miología es esa parte de la anatomía que se encarga del estudio de los músculos. Básicamente conocer que hay tres tipos de fibras musculares estriadas cardíacas, estriadas voluntarias y musculatura lisa. Las características de la musculatura, la unidad funcional del músculo, que son los miocitos, que a su vez producen o crean fibras musculares, que esas fibras musculares producen haces de fibras, que esas haces de fibras se unen a través de tejido conectivo y que producen los músculos, y dentro de esos músculos también tenemos eh, vasos sanguíneos que llevan nutrientes a los músculos y que retiran metabolitos también de esos músculos. Y el sistema nervioso que también está presente, que lleva el impulso hacia los músculos y desde los músculos, ¿verdad? Bueno, sin más que recordarles que se suscriban, que le den me gusta, que le den like y que activen la campanita para puedan recibir todas las semanas esta clase y que la misma sea de mucho provecho para ustedes. Un gusto atenderla. Sus comentarios en lo que necesiten en el área de comentarios y con mucho gusto se los contesto. Que estén muy bien y que tengan feliz semana.